Por mi parte, solamente daros los buenos días y las gracias por asistir hoy en este día tan magnífico al museo para escuchar a nuestro conferenciante de hoy. Deciros que esta charla forma parte de un ciclo que ya organizamos por 9º año consecutivo, experiencia en primera persona, y lo organizamos en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Os voy a dejar con el representante del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Enrique Sastre, que es el coordinador con nosotros del ciclo y quien nos va a presentar al ¿vale? Por mi parte, nada más. Gracias. Gracias, Rosa. Buenos días a todos y a todas. Es un placer ver a tanta gente joven. Es decir, que no es habitual en estos ciclos de conferencias que haya tanta gente joven como tenemos hoy. Así que yo creo que el tema promete y yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Esto, como ha dicho Rosa, está dentro de un ciclo que se viene organizando desde hace ya más de 9 años, en colaboración entre el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Delegación Institucional de Madrid del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo creo que todos conocéis el CSIC, el mayor organismo público de investigación de España. Tenemos investigación en todas las áreas del conocimiento, desde la egiptología hasta la química, la biología, la medicina. Supongo que habéis oído mucho últimamente, en los últimos años se está haciendo mucho esfuerzo en transmitir lo que hacemos en los laboratorios a la gente, al público, a la sociedad, que sois al final los que pagáis nuestros impuestos, pagamos nuestros impuestos y financiamos la investigación pública en España. Entonces, uno de nuestros objetivos es transmitiros lo que hacemos, en qué investigamos, qué es lo que estamos haciendo y qué reportamos a la sociedad. Entonces, dentro de este objetivo, este ciclo de conferencias, pues es paradigmático. O sea, tenemos investigadores de alto prestigio haciendo investigaciones punteras que vienen aquí a contaros un poco lo que estamos haciendo. Tenemos que sacar la ciencia del laboratorio a la sociedad. Y ese es un poco el objetivo de este ciclo y estamos muy orgullosos. Y como os digo, estoy especialmente orgulloso hoy de que haya tanta gente joven que al final son los que van a tener que tirar del carro de la investigación en poco tiempo. Así que espero que os gusten estos temas, estos y todos los que hay en los ciclos de conferencias y os animo a participar en la ciencia. La ciencia es fundamental. Bueno, permitidme que os presente muy brevemente a nuestro conferenciante de hoy. Él es Andrés Diego Espinel. Es tipo titular investigador en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, el ILC, que es un instituto del área de sociedad. El CSIC tiene institutos en 3 grandes áreas. Como digo, trabajamos en todas las áreas. En el área de sociedad, pues hay institutos que trabajan en ciencias humanas y ciencias sociales, desde arqueología, historia, demografía, de todo, ¿vale? Entonces, este es uno de los institutos que forman el Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC, aquí en Madrid. Él estudió en Salamanca y posteriormente se trasladó a Italia, a Pisa, a completar sus estudios universitarios y finalmente presentó el doctorado en la Universidad de Salamanca. Es doctor por la Universidad de Salamanca. Siempre ha trabajado en temas de egiptología y luego también estuvo una temporada trabajando en Oxford en este tipo de temas. Luego, después de toda su estancia postdoctoral, se incorporó al Instituto de Filología del CSIC, que ya desapareció, se ha reunificado en otros 2 institutos, y ya se incorporó a trabajar directamente pues, en los temas que le interesan, que son pues, todos los temas de interés específicos, que son los contactos de Egipto con sus vecinos durante la Edad del Bronce, en el 3er milenio antes de Cristo, la percepción egipcia en el extranjero, la explotación egipcia de las áreas marginales desérticas, el papel socioeconómico de la caza en la civilización egipcia y la gestión de los productos foráneos por parte de la administración egipcia. Ha escrito varios libros y un montón de publicaciones y hoy nos va a hablar un poco de un tema que como veis, ha despertado bastante expectación. Así que no le quito más tiempo. Andrés. Gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer pues, a las personas que han hecho posible el que esté aquí hoy. Por una parte a Emilio José Bande, que no está aquí, pero también bueno, a Enrique, a Rosa, a Adrián y también a Cristina por, bueno, pues eso, por la organización, por la recepción y por la presentación también. Bueno, y también, por supuesto, quiero agradeceros, permitidme que os tutee a todos vosotros que estéis un domingo a estas horas que se suele estar de vermut o de, bueno, otro tipo de actividades.
Bien, como bien ha comentado Enrique, soy egiptólogo. Mis principales campos de interés no son precisamente el robo de tumbas, pero es algo que siempre me ha llamado la atención y a lo largo del tiempo esto es el resultado de una investigación que he ido llevando, he ido haciendo a lo largo del tiempo y que todavía no he publicado. Simplemente ahora lo estoy presentando un poco en muchas escuelas, en muchos institutos, aquí. Así que es una investigación, bueno, pues que espero que disfrutéis, que es inédita y que confío que os guste. La verdad es que a lo mejor levanto demasiadas expectativas, os las voy a ir reduciendo un poquito a lo largo del tiempo, a lo largo de la conferencia. Bien. Para comenzar esta charla, quiero comenzar con este dibujo que espero que veáis bien. Es un dibujo que realizó hace 200 años, prácticamente exactamente 200 años, un aventurero, explorador, estudioso inglés llamado John Gardner Wilkinson. Wilkinson vivió en Egipto durante la primera mitad, el primer tercio del siglo XIX en Egipto. Y además de estudiar una serie de monumentos faraónicos, pues también ilustró en determinados momentos aspectos de la vida cotidiana del Egipto en el que él estaba viviendo, en el que él estaba, bueno, pasando allí una larga estancia durante varias décadas. Y uno de esos dibujos es este dibujo acuarela que representa el interior de una tumba egipcia a oscuras, con una pequeña lámpara de aceite y en el que aparece una mujer, posiblemente anciana, que está buscando entre las momias amuletos, joyas, papiros, a los cuales después poder vender a los coleccionistas europeos que en esa época ya estaban empezando a interesarse mucho por las antigüedades egipcias y por la civilización egipcia y que estaban creando sus propias colecciones particulares, estaban vendiendo a los museos, sobre todo en Londres, en París, en Turín. Este dibujo nos sirve como punto de partida para recordar sobre todo tres aspectos que quiero que tengáis en cuenta. Por un lado, que el robo de tumbas en el Antiguo Egipto adquiere muchas formas diferentes y durante un larguísimo periodo de tiempo. Los robos de tumbas en Egipto, y se puede decir que en muchas otras culturas, comienza cuando el primer egipcio o la primera egipcia decide enterrarse con objetos de valor. En cuanto esa persona se entierra con un objeto de valor, por ahí cerca va a haber un ladrón que va a querer recuperar esos objetos para beneficio personal. Y esto se da a lo largo del tiempo. El segundo punto es que generalmente los robos de tumba, prácticamente casi en exclusiva, estos robos de tumbas tienen como motivación una motivación económica. Es decir, se roban las tumbas porque a los ladrones les interesa obtener una serie de objetos. También hay otro tipo de robos de tumbas, que es aquellos robos, que ya son mucho más minoritarios, en los que los ladrones lo que quieren es destruir la memoria de la persona que está siendo saqueada. Lo que quieren es, destruirle completamente. Que los egipcios, según las ideas egipcias, si alguien entraba en una tumba y la quemaba o destruía el cuerpo del difunta, esa persona quedaba completamente anulada, desaparecía su alma. Por tanto, no podía vivir en más allá. Y luego hay otro motivo. Los arqueólogos no dejan de ser ladrones de tumbas. Es decir, nosotros estamos buscando conocimiento. Aquí no es ya el enriquecimiento económico, sino el conocimiento. Pero a los ojos de un egipcio antiguo, no dejamos de ser alguien que está entrando en una tumba y que les estamos alterando su vida en el más allá. En fin, que en cierto modo también somos, en ese punto, pues una especie de ladrones, aunque nuestra motivación sea muy diferente. Y por último, este dibujo, un poco por oposición, también nos recuerda algo. Yo voy a hablar de los ladrones de tumbas, no de las ladronas de tumbas. Aunque aquí aparezca una mujer, curiosamente, la mayor parte de los robos de tumbas que tienen lugar en el Egipto antiguo son sobre todo robos probablemente realizados por hombres. ¿Por qué? Porque era una sociedad en la que los oficios estaban digamos, netamente divididos entre hombres y mujeres. Los hombres realizaban determinadas profesiones, las mujeres realizaban determinadas profesiones. Y los principales sospechosos,
sobre los robos de tumbas, los principales sospechosos a los que acusar de ladrones de tumbas son sobre todo personas que realizaban profesiones, aquí todavía no voy a decir cuáles para no romperos un poco el suspense, eran profesiones que realizaban varones sobre todo. Por tanto, voy a hablar sobre todo de ladrones. Probablemente también haya mujeres, como veremos, en algunos de los procesos de los robos de tumbas. Bien, la conferencia o la charla sobre todo va a tener tres partes. En primer lugar, una introducción en la que voy a hacer una ubicación cronológica y espacial del tema que voy a hablar. La historia faraónica tiene más de 3.300 años. O sea, son 3 milenios, casi medio de duración. Yo no voy a hablar del robo de tumbas en general, me voy a centrar en un periodo concreto de la historia de Egipto, que es el Reino Antiguo. El Reino Antiguo, que ya os adelanto, es un periodo que tiene lugar en el tercer milenio antes de Cristo. Es decir, vamos a hablar de acontecimientos que tienen lugar hace más de 4.000 años. Y luego también voy a hacer una pequeña, voy a hablar un poco de la importancia que tiene el estudio de los robos de tumbas, de esta arqueología del robo. Más que nada para que veáis que no deja de ser, aunque es una actividad destructiva, no deja de ser importante estudiar cómo robaban, qué robaban, para hacernos una idea del papel también que tenía el robo de tumbas en la sociedad egipcia. Seguidamente, como vamos a hablar de los ladrones de tumbas, pues es importante saber qué tumbas robaban, cómo eran esas tumbas, si eran complicadas de robar, si no eran complicadas de robar, y por último también vamos a ver qué contenían esas tumbas, qué tesoros contenían, ¿eh? Y por último hablaremos ya, por supuesto, de los ladrones. Quiénes eran o quiénes podían ser, cómo actuaban, qué robaban, por qué robaban, en qué creían y, por supuesto, qué riesgos corrían, que como veremos pues, eran bastante importantes, bastante graves. Claro, aquí a lo mejor os estáis haciendo una serie de expectativas y vais a pensar, pues va a hablar de los robos de las pirámides. El reino antiguo del que voy a hablar es la época de las pirámides, pues pensaréis que hablaré del robo de las pirámides. Seguramente os imaginéis las tumbas llenas de laberintos, de trampas, de fosos llenos de pinchos o de dardos que se disparan o de bolas de piedra que corren y hay que correr para que no te aplasten. Y por supuesto que vamos a hablar de grandes tesoros, como los de la tumba de Tutankamón, tumbas llenas de oro, de toneladas, de kilos de oro. Bien, pues lo siento mucho, pero y os reduzco un poco las expectativas. En primer lugar, sobre las pirámides no voy a hablar, aunque sea la época de las pirámides. ¿Por qué? Porque las pirámides han sido visitadas con tanta frecuencia a lo largo del tiempo que no nos han dejado ninguna evidencia, salvo algún contado caso, para determinar cuándo fueron robadas, cómo fueron robadas y quiénes las robaron, incluso qué contenían. Por tanto, prefiero dejar a un lado las pirámides y, sobre todo, centrarme en las tumbas de las clases altas, es decir, aquellas personas que formaban parte de la administración oficial, las personas más ricas, en fin, las clases pues, más pudientes del Reino Antiguo que estaban muy cerca, estaban en claro contacto con el rey, pero que no eran el rey. Y entre ellos figuraban las princesas, los príncipes, las esposas reales, porque la mayor parte de la familia real no se enterraba en pirámides, se enterraba en tumbas también normales. Por otro lado, bueno, pues como veréis, las tumbas son muy sencillas, ¿eh? No hay grandes mecanismos de cierre, de trampas, ahora lo veremos. Y los tesoros que hay en esta época realmente son tumbas con unos ajuares muy sencillos, que no pobres, y por tanto no os imaginéis que son tumbas como la de Tutankamón o de otros periodos llenas de muebles, llenas de objetos. Son tumbas con un ajuar funerario muy reducido. Pasamos, por tanto, un poquito a ubicarnos en el tiempo primero, porque estoy hablando del Reino Antiguo, y aquí os pongo esta línea, una línea de tiempo, un cronograma, para que os hagáis una idea del periodo de lo que voy a hablar.
Aquí estaríamos nosotros, más o menos en el 2025 después de Cristo, pues 1 milenio, 2 milenios, 3 milenios, 4 milenios, y llegamos al 5.º milenio en esta zona, en este recuadro verde, es el periodo del que voy a hablar, es decir, hace muchísimo tiempo, ¿eh? Y es lo que ya os he comentado antes, la llamada época de las pirámides, la era de las pirámides, que es el momento en que se construyen las grandes pirámides de Giza, de otros lugares de Egipto. De hecho, muchas de las tumbas que voy a hablar más adelante están en el interior, están a la sombra, perdonad, de estas pirámides. Y bueno, ¿cuál es la ubicación espacial de Egipto? Bueno, yo creo que prácticamente todos sabemos dónde está Egipto. Está en la esquina nororiental de África. Generalmente es curioso porque hasta no hace demasiados años siempre Egipto se la ha incluido dentro de las civilizaciones proximo-orientales. Es decir, con Mesopotamia, con el mundo siro-palestino, con el mundo anatólico, con el Egeo, con el Mediterráneo, y se ha pensado que es una civilización, digamos, casi preoccidental. Actualmente, lo que nos estamos dando cuenta es que para entender bien la civilización egipcia, sobre todo algunas nociones de su religión, de su espiritualidad, o también de su mecánica mental, por ejemplo, de las formas de transmisión de poder, está más próxima al mundo africano que al mundo occidental. Y es estudiando culturas actuales de África, cómo podemos entender un poquito, podemos acercarnos un poquito más a esta cultura. Aquí tenéis un mapa de lo que sería el Egipto, del antiguo Egipto, del reino antiguo, perdonad, que se desarrolla entre Elefantina, una ciudad al sur de Egipto, que era la frontera meridional, y el esquema de país más sencillo que pueda haber. Es un país en torno a un río, el Nilo, rodeado de desierto. Este tramo de Nilo, de río que hay entre Elefantina y la desembocadura del Mediterráneo son unos 1.000 kilómetros y es ahí donde se desarrolla la civilización faraónica del reino antiguo. En épocas posteriores, bueno, pues habrá también territorios tanto al norte como al sur, como a este y oeste, que serán incluidos dentro del país. Aquí lo importante es que tengáis en cuenta sobre todo dos áreas importantes. Por un lado, en el norte tenéis una serie de ciudades, de necrópolis, mejor dicho, de cementerios, que están en torno a lo que fue la capital de Egipto en el reino antiguo, Memphis. Y es aquí, sobre todo, las tumbas que voy a hablar mayoritariamente pues, están en este recuadro, dentro de este recuadro. Y también es importante tener en cuenta Tebas, la ciudad de Tebas. Tebas, durante el reino antiguo, era una ciudad, bueno, era un villorrio, era una ciudad muy pequeña. Pero a partir del año 2000 a.C. comienza a cobrar una importancia muy grande como capital religiosa y como capital política. ¿Por qué es importante que tengáis en cuenta Tebas? Porque Tebas es en esta ciudad donde se van a encontrar una serie de papiros, más de 1000 años posteriores al reino antiguo, que son los únicos documentos escritos que tenemos del Egipto antiguo, donde se habla del robo de tumbas. Y estos documentos, de los que hablaré un poquito más adelante, nos sirven un poco como modelo para saber cómo actuaban los ladrones antes y después de los acontecimientos que tienen lugar en estos documentos. Bueno, ¿por qué es importante hablar del robo de tumbas? Bueno, los egipcios y las egipcias se enterraban en tumbas con muchos objetos. Ellos pensaban que enterrándose con esos objetos podrían disfrutar de ellos en el más allá. Por tanto, entendían el equipamiento funerario que ponían en sus tumbas como elementos que iban a perdurar con ellos a lo largo del tiempo. ¿Esto qué implica? Que las tumbas no dejaban de ser un callejón, una calle sin salida, ¿no? Pues las tumbas eran, en cierto modo, todo lo que se colocaba en una tumba estaba destinado a perdurar allí eternamente. Claro, ¿qué era lo que hacían los ladrones? Pues los ladrones se saltaban esa señal, rompían esa no salida
y lo que hacían era recuperar muchos de los materiales que se enterraban en las tumbas, los volvían a incorporar en la vida cotidiana. Por supuesto, los ladrones no pueden ser vistos aquí como Robin Hoods, que decían, bueno, tenemos que recuperar el oro para la gente. No, vamos a robar porque nos queremos beneficiar personalmente nosotros de esto. Pero al fin y al cabo, robando los materiales que deseaban, que eran sobre todo plata, oro, en fin, materiales preciosos, pues no dejaban de esos materiales volver de nuevo a los circuitos comerciales de los vivos. Como os he comentado antes, en Tebas se encontraron en el siglo XIX toda una serie de papiros que nos hablan sobre una serie de robos que tuvieron lugar en Tebas en torno al año 1000, es decir, en este tramo de historia de Egipto, es decir, más de 1000 años después del Reino Antiguo. En estos papiros se documenta, como digo, una serie de robos de templos y de tumbas, sobre todo de tumbas, que tuvieron lugar en un momento de crisis política, de crisis económica, en momentos de inseguridad. Había casi una guerra civil, pero es que además había poblaciones en los desiertos que estaban entrando en el valle y que hacían muy difícil la vigilancia de las necrópolis. Y esto llevó a una serie de robos. Robos que, en cualquier caso, pese a esas condiciones de inseguridad, fueron investigados y capturaron a los ladrones que fueron interrogados. En estos papiros se habla, hay confesiones de los ladrones, de cómo entran en las tumbas, que se llevan, etc. Y también todo esto motivó una inspección por parte de las autoridades de todas las tumbas que había en Tebas, las reales y las privadas. Todos estos robos, como has dicho, son por iniciativa, por beneficio propio de los ladrones. Actúan por cuenta propia y en beneficio suyo. Pero muy poquitos años después de estos robos, una serie de faraones que gobiernan Tebas en un momento dado en el que Egipto ha perdido unos territorios al sur, de donde venía todo el oro de los reyes, pues deciden hacer una especie de robo de Estado. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, conociendo los inventarios que se habían hecho previamente de las tumbas reales para ver cuáles habían sido robadas, cuáles estaban intactas, pues lo que hacen es simplemente deciden reagrupar todas las momias reales que había en la zona de Tebas, las meten en escondites, todas juntitas, para poderlas proteger mejor. ¿Y qué hacemos con el equipamiento funerario? Bueno, lo importante es esconder a las momias de los reyes. Vamos a ponerles algo de equipamiento, pero ¿y el resto del equipamiento y de los tesoros que se enterraban todos los faraones en esa época? Bueno, pues nos lo quedamos. No vaya a ser que eso lo lleven los ladrones, mejor se lo queda el Estado. Es, por tanto, una especie de robo sancionado por el Estado, pero esto es una excepción. Bueno, vamos a entrar un poquito más en tema y vamos a hablar primero de las tumbas y también del robo. Las tumbas de esta época son sobre todo de dos tipos. Son las llamadas mastabas y las tumbas rupestres, es decir, las tumbas excavadas en la roca. Las mastabas, mastaba es una palabra actual en árabe egipcio que significa banco, es decir, un banco donde sentarse. Aquí podéis ver algunas de estas mastabas, que son como una especie de cuerpo tronco piramidal, que tenían sobre todo dos partes fundamentales. Por un lado, a nivel de suelo, tenían una serie de capillas donde los familiares de los difuntos y de las difuntas iban a ofrendar, a darle ofrendas, a recordar a los muertos. Este lugar no les interesaba a los ladrones porque allí lo que se depositaba era algún tipo de alimento, algunos recipientes con algo de comida, poco más. Son las mastabas que, bueno, si habéis estado en Egipto y habéis visitado algunas mastabas, son estos espacios decorados con relieves, llenos de escenas de la vida cotidiana, en fin, lugares realmente muy bonitos, en general. Y, por otro lado, está la parte que está bajo tierra, que es la cámara funeraria. La cámara funeraria donde se enterraba a la persona que había muerto. Dentro de un sarcófago o de ataúd. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre sarcófago y ataúd? Bueno, el ataúd es de madera y el sarcófago es de piedra. Simplemente, para que cuando os comente. A veces hay ataúdes dentro de los sarcófagos
como vamos a ver. Y este era el lugar que interesaba a los ladrones. ¿Por qué? Porque en general los objetos preciosos que se llevaban a la tumba los difuntos solían estar en la cámara funeraria y sobre todo en el interior de los ataúdes y de los sarcófagos. Solían ser joyas que llevaban estas personas. ¿Cuál era el obstáculo que había principal que tenían que salvar los ladrones para llegar a los tesoros que les interesaban? Pues era el pozo funerario que comunicaba la superficie de los vivos o el espacio de los vivos con el espacio de los muertos. Este pozo, que después del entierro solía rellenarse de escombros. En algunas ocasiones, la cámara mortuoria era cerrada bien con un murete de adobe o de piedra, pero también podía estar cerrada con una laja de piedra. Una laja de piedra, generalmente de caliza, en algunos casos, por ejemplo, en las tumbas reales, de granito rojo, que eso era como hormigón armado con capa de acero en medio, o sea, eso era, para los egipcios era insalvable. En las tumbas privadas el granito rojo no es tan habitual. Y bien podía ser un pozo, bien podía ser una galería descendente, pero en ambos casos eran rellenados con piedras, con tierra, con diferentes elementos para hacer difícil el acceso a los ladrones y, bueno, en general a todas las personas que quisieran entrar en la cámara funeraria. Las tumbas rupestres son iguales. En Egipto hay muchísimos lugares donde hay farallones, hay barrancos que los egipcios aprovecharon para excavar. Están hechos en caliza la mayor parte de ellos, y la caliza es fácilmente de trabajar. Entonces se excava en la roca las capillas, de nuevo, mortuorias, donde se ofrece culto a los difuntos, y luego, dentro de la capilla mortuoria, delante de ella o bastante fuera de ella, están los pozos, que de nuevo son iguales que las mastabas. Bueno, ¿qué contenían las tumbas en esta época? Bueno, pues aquí tenéis el dibujo, una reconstrucción de la llamada tumba de los desconocidos, que es una tumba que fue encontrada a principios del siglo XX por un arqueólogo italiano, Schiaparelli, y que actualmente se encuentra en el Museo Egipcio de Turín. Esta tumba intacta es un buen ejemplo de lo que había en las tumbas del reino antiguo. En primer lugar, los ataúdes, también sarcófagos, donde se supone que estarían las joyas, los objetos de valor, y luego fuera de los ataúdes se depositaban en algunos casos cajas, cerámicas, con comida, maquetas de barcos, los objetos que para el difunto eran invaliosos porque eran alimento para el más allá, pero que para los ladrones no suponía gran cosa. ¿Por qué creéis que esta tumba está intacta? Intacta porque las momias que hay en el interior de los ataúdes no llevan nada. Generalmente, la mayor parte de las tumbas que han sido robadas probablemente fueron robadas justo después del enterramiento o incluso durante el enterramiento. Este es otro ejemplo de una tumba intacta encontrada recientemente en la zona de Memphis, en la capital, y podéis ver aquí el sarcófago de piedra con argamasa que cierra la tapa del sarcófago. Y aquí tenéis unas vasijas de cerveza. Aquí hay unos cuencos, hay también restos de un pie, de una pata de buey, algunos objetos de bronce, que allí no se ven. En fin, no son ajuares demasiado ricos. De nuevo, cuando se levantó la tapa del sarcófago, ¿qué creéis que se encontró? Encontró la momia, poco más. Y un ratón. Tenía un palo, tenía una vara, tenía un reposacabezas, que era como el armadón de los egipcios, y también un ratón que no sabemos si lo depositaron ahí o el pobrecillo entró en su momento, no sabemos qué ocurrió. Entonces, ¿cómo sabemos que las tumbas contenían objetos valiosos? Bueno, porque nos han llegado, por suerte, algunas tumbas escaparon del radar de los ladrones. Y una de ellas es, por ejemplo, esta. Esto es el plano de una de estas mastabas, es decir, como si la viéramos desde arriba. Y aquí tenéis la capilla, donde entraban las personas para adorar y ofrendar a sus difuntos. Y luego aquí tenemos dos pozos. En este pozo
cuando fue excavado por un egiptólogo egipcio llamado Selim Hassan en los años 30 del pasado siglo, pues encontró que era un pozo intacto. Un pozo intacto, se encontró con un muro que separaba el pozo de la cámara, pero que estaba intacto también, pues no se llevó demasiada sorpresa. Pensaba, bueno, pues una tumba intacta más, porque hay muchas tumbas intactas, pero no se esperaba encontrarse nada importante. Cuando abrió el sarcófago, se encontró con el cadáver, bueno, con la momia, ya la momificación en el reino antiguo, desde que han pasado 4.000 años, y no era precisamente, salvo contados ejemplos, una momificación muy elaborada, pues prácticamente lo que nos han llegado son los esqueletos. Entonces aquí encontró la momia esqueleto de una mujer, unos 40 años, posiblemente un poquito más, que tenía en las muñecas y en los tobillos una serie de pulseras hechas con cuentas de oro y también de lapislázuli, que es una piedra preciosa que procede de Afganistán, material hiperexótico y muy valioso para los egipcios. En la cintura tenía este collar de oro. Está hecho con cuentas de oro en forma de un escarabajo de la Anelater notodonta, que es un escarabajo que cuando le atacan se hace muerto y cuando le arman un poquito pega un chasquido y un salto enorme que con el ruido que hace, con el movimiento tan violento, suele espantar al animal que quiere comérselo. Y luego en la cabeza tenía una especie, no sabemos si de diadema o de collar de cobre, de una única pieza, y esta diadema de oro. ¿Veis aquí? Como podéis ver, parece que no tiene cabeza la momia. Bueno, si la tiene, lo que pasa es que con el paso del tiempo, el peso de la diadema acabó rompiendo el cráneo. Esta tumba, como algunas más, muy poquitas, se pueden contar casi con los dedos de una mano, son las que nos hablan, las que nos dan una idea de cómo podían ser los objetos que buscaban los ladrones en aquellas tumbas que sí han sido robadas. Por tanto, con estos objetos de oro, cuyo peso tampoco es que fuera demasiado grande, pero era lo suficiente como para cobrar interés para los ladrones y arriesgar su vida para poder entrar en las tumbas. Y luego están los ladrones. Ya entramos a hablar de los ladrones. ¿Quiénes creéis que podrían ser los ladrones? Los trabajadores de la necrópolis son los principales sospechosos. Los familiares, podría haber familiares que tuvieran cierta tirria a determinada persona, ¿no? Pero generalmente el intentar robar una tumba, lo que estabas haciendo era robarle a tu padre, privarle a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu abuelo, a tu abuela, de algo que le iba a servir en el más allá. Entonces las familias probablemente, salvo que hubiera algún tipo de venganza personal, pues habría que dejarlas un poquito a un lado. Pero podría darse el caso. Pues hay ladrones ahí y circunstancias pudo haber múltiples. Es decir, no podemos solamente explicar la acción de los ladrones a una única causa. Bueno, junto con los trabajadores de las necrópolis, que eran los que realizaban las mastabas, los que realizaban las capillas funerarias, los que las decoraban, pero también los que excavaban los pozos y las cámaras funerarias y sabían perfectamente a qué profundidad estaba el pozo y cómo estaba orientada la cámara, hay otro grupo de trabajadores que probablemente trabajaban compinchados con estos trabajadores. Son los embalsamadores. Es decir, las personas encargadas de la momificación. Las personas que momificaban los cadáveres eran las mismas que luego, después, ponían las joyas dentro del cuerpo, dentro de la momia. Y por tanto sabían perfectamente si fulanito o menganita tenían un collar de oro, si llevaban un cinturón y un collar, y se lo decían a aquellas personas que estaban encargadas del entierro, a los enterradores, que seguramente eran los mismos que trabajaban en la necrópolis. Eran los encargados de llevar el ataúd o el cadáver en andas hasta el fondo del pozo y lo colocaban dentro del sarcófago de la cámara funeraria y que luego se encargaban de su cierre. Claro, todo esto no lo sabemos
Exactamente, no hay ningún documento del Reino Antiguo que nos diga los ladrones de tumbas eran estos y estos. Esto todo hay que deducirlo a través de las evidencias arqueológicas que hemos encontrado. Bueno, aparte de los ladrones, que por los papiros que os he comentado eran grupos de entre 5 y 7 personas, estaban también los cómplices. Los cómplices eran las personas que de una u otra manera ayudaban a los ladrones, que ocultaban su actividad y, por ejemplo, entre ellos figuraría seguramente la familia de los ladrones y también sus mujeres bueno, las mujeres que vivían en casa. ¿Por qué aquí es importante el papel de la mujer? Porque en general los mercados egipcios eran atendidos y eran visitados por mujeres. En general, las escenas de mercados del Antiguo Egipto, el papel de la mujer es muy importante. También hay hombres, es uno de estos espacios compartidos entre los dos sexos, pero en este caso las mujeres probablemente, dado que los hombres se encargaban de la necrópolis, probablemente las mujeres de los ladrones eran quienes llevaban el oro. Lo utilizaban lo robado para adquirir objetos. Luego están los chantajistas, los compañeros de trabajo que se daban cuenta de que sus colegas habían robado, aunque ellos no hubieran participado, y que a lo mejor les decían, oye, que a lo mejor no sé por qué, pero puede que la gente se entere de que se ha robado la tumba. En fin, y esto lo sabemos porque hay chantajistas en los papiros de robos. Y por último están los beneficiados por el robo. Es decir, si yo soy un ladrón de tumbas, y le debo algo a otra persona, pues una vez que he obtenido esos materiales preciosos, le pago con ellos, aunque esa persona, por supuesto, no va a saber que proceden de ahí. Generalmente los materiales eran fundidos. Es decir, se reconvertían. Claro, tú no vas a ir con esa diadema que hemos encontrado antes al mercado, primero porque es un objeto enorme y segundo podrían reconocerlo las personas. Entonces se volvían a reconvertir. Hay un hallazgo muy posterior de una serie de lingotes en forma de dedo que posiblemente hicieron algunos ladrones en un lugar un poquito oculto, que fundieron la plata, son lingotes de plata, lingotillos, que tienen el tamaño de un dedo. Y que debieron de fundir la plata y no sabían qué hacer con ella. Y dicen, ¿dónde vertemos ahora la plata fundida? Fum, 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 en la arena, aquí lo echas. Y además es un tesorillo porque aparte de estos lingotes hay algunas joyas pequeñitas, una figurita de oro. O sea que seguramente esos son objetos de los ladrones que no sabemos por qué los dejaron ahí y no los volvieron a recuperar. ¿Cómo sabemos que las tumbas eran robadas poco después? Porque tenemos algunos ejemplos, algunas pruebas de ello. Esta es la planta vista desde arriba de una parte muy pequeña de la necrópolis de Giza, donde están las grandes pirámides, y aquí cada cuadrado representa un pozo funerario. Imaginaros la cantidad de pozos que hay y de cámaras funerarias, cada una a una altura diferente, en fin. Bueno, pues en esta marcada en amarillo, este pozo fue excavado en 1915 por un egiptólogo norteamericano. Empezó a excavar el pozo y en cuanto comenzaron a excavarlo, se dio cuenta de que era una tumba intacta, tal como estaban los escombros en su interior. Fueron vaciándola y cuando llegaron al fondo del pozo, se encontraron que el muro que dividía el pozo y la cámara también estaba intacto. No había entrado nadie. Por tanto, la tumba estaba intacta. Retiraron los muros y que se encontraron únicamente un ataúd de madera. El dibujo del ataúd es este, por desgracia no tenemos muchas fotos. Clarence Fisher, que era el egiptólogo, ordenó ir desmontando el ataúd. El ataúd estaba cerrado, levantaron la tapa, fueron quitando los laterales hasta llegar a la superficie, hasta llegar al fondo del ataúd y a la momia que contenía dentro. Cuando empezaron a estudiar la momia, vieron que el cráneo había sido alterado. Es decir, que lo habían forzado de alguna manera, probablemente porque le habían arrancado un collar. Y también lo que era llamativo es que en la altura de la cintura tenía un agujero en lino. Probablemente los ladrones habían
quitado el collar y también habían hecho un agujero aquí para arrancarle un cinturón a esta persona. Un cinturón o a lo mejor un amuleto de oro o algo que estaba en la cintura. Claro, ¿cuándo se hizo esto? Si el pozo estaba intacto, el muro estaba intacto, pues se debió de hacer en el mismo momento que los trabajadores estaban depositando el ataúd en el interior. Ahí abrieron, fueron a tiro hecho, sabían dónde tenía esa persona las joyas, las robaron rápidamente, se las llevaron y fueron cerrando. Claro, esto a 7 o 8 metros de profundidad, no, a 5 metros de profundidad, pues los familiares tampoco a lo mejor prestaban demasiada atención qué estaba pasando abajo. Hay también otro grupo de personas que participan en los robos que, por ejemplo, no aparecen en los papiros que os he comentado antes. Esta es una capilla, la planta de una capilla rupestre que fue excavada también en los años 30 por el egiptólogo egipcio Selim Hassan, que en este pozo, cuando empezó a excavarlo, vio que había sido robado. Es decir, estaba lleno prácticamente de escombro por aquí, fue muy fácil acceder. Y cuando accedió dentro, pues por supuesto, se encontró en su interior con los restos de un esqueleto que había sido saqueado. Lo que le llamó la atención a Selim Hassan es que al fondo de la tumba, por el polvo que estaba acumulado, bueno, en Egipto hay polvo en todo el tiempo, ¿no? Pues vio que había una serie de huellas. Había los pies de un adulto, los pies descalzos de un adulto, huellas de los pies, y junto con esa persona había unos pies mucho más pequeños, posiblemente de un niño de 7 u 8 años. Es que probablemente los niños también participaban, o las niñas, no lo sabemos. También participaban en los robos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que los niños y las niñas son muy ágiles, son muy pequeñitos, pueden meterse por cualquier cavidad. Y de esta manera van aprendiendo también el oficio que le transmitían sus padres, no solo como trabajadores en la necrópolis, sino como ladrones. Hay algunos informes de algunos arqueólogos que han encontrado tumbas robadas y han visto que las tumbas se accedía a ellas a través de túneles tan angostos que solamente un niño podía ver. Y luego vamos a ver una serie de agujeros en sarcófagos que probablemente solamente podría haber accedido un niño dentro. Imaginaros a un niño imaginaros que vuestro padre os mete en el interior de un sarcófago con una momia. Y además os dice, ala, a buscar ahí las joyas. Es decir, claro, eso al final a ese niño, a esa niña, le va generando pues un descreimiento, un no creer en amenazas de los muertos, en cosas de estas, ¿no? Porque al final, pues hace de eso algo cotidiano, pero por supuesto es un espanto y debía de ser tremendo, o sea, es terrible, ¿no? ¿Cómo actuaban? Con lo mismo con que trabajaban los constructores de tumbas, con capazos, con cinceles, con esto que se llaman macetas, en español, que no dejan de ser mazas con las que golpeaban los cinceles. Esta ha sido tan golpeada que está ya pues completa, está a punto de ser, probablemente ya no servía, y se tiró y ha sido descubierta. Estos no son objetos de ladrones, son objetos que aparecen de diferentes colecciones que probablemente son de trabajadores nada más. Había cuerdas, por supuesto, había también estacas o palos, palancas, y este disco, que es un cuenquito de cerámica, que ¿para qué pensáis que servía? ¿Para poner las joyas de...? No. No. Era una lámpara. Le falta la mecha, pero las lámparas egipcias generalmente eran cuenquitos que ponían una mecha de tela y aceite. Y les servían, era la iluminación que llevaban. Pensad que estaban trabajando en oscuridad total. Seguramente trabajaban de noche, pero es que además dentro de una tumba pues, no se ve nada. Es decir, que trabajaban a oscuras y necesitaban iluminación. Y se utilizaban la misma iluminación, por supuesto, que utilizaban el resto de los trabajadores. Bueno, ¿cómo actuaban? Aquí tenemos a 5 ladrones que están un poquito analizando la situación de cómo entramos en esta tumba. Bueno, pues sobre todo tenían una serie de formas de actuar. Primero,
era entrando bien en la tumba a través del pozo funerario y sorteando los sistemas de cierre, que solía ser un rastrillo, que es esta laja de piedra que os he comentado antes. Se suelen llamar rastrillos. Bien también creando un túnel que llevara a la cámara, o bien un sistema mixto, buscando otro pozo próximo y otra cámara próxima abierta y excavar un túnel hasta llegar a la cámara que les interesa. A veces lo hacían con tal precisión que rompían, o sea, llegaban con un túnel que llegaba hasta el sarcófago y rompían el sarcófago pegado a la pared, o sea, hacían un agujero en la pared, el sarcófago estaba pegado, rompían el sarcófago y accedían a él y parecía que ahí no había robado nadie. O sea, son casos excepcionales. Una vez que estaban dentro, pues accedían al interior del sarcófago, bien rompiendo el sarcófago, bien destrozando una tapa, en fin. Y luego hay otro elemento un poquito más complejo, que es la posible quema de objetos. Muchos de los objetos que hubiera en las tumbas eran objetos de madera chapados en plata o en oro. Entonces, se explica que en algunas tumbas hayan sido quemadas precisamente para reducir la madera, quitar la madera y llevarse el oro o la plata. Pero ¿qué pasa cuando haces esto? El ambiente en la cámara es irrespirable. Es decir, ahí no hay quien esté. Ya con una combustión un poquito mínima, son espacios tan angostos y además estás creando una chimenea. Vas a avisar a vigilantes de la necrópolis. Entonces, aunque hay restos de quema y hay confesiones de ladrones que dicen que prenden fuego dentro de las tumbas, quizás esto sea sobre todo debido a un aspecto más de tipo mágico. Luego lo veremos mejor. Y por último, una vez que habían robado, pues ¿qué hacían? Pues reconvertían los metales para su vida. Lo que hemos comentado. Ejemplos. Bueno, esto es una fotografía, perdonadme, muy buena, desde el interior de una cámara funeraria de uno de estos rastrillos. ¿Veis aquí el agujero hecho por los ladrones? En algunas ocasiones estos rastrillos eran levantados de una forma bastante rudimentaria y arriesgada, porque lo que hacía el ladrón era con una palanca meterse donde estaba el rastrillo, arriba del rastrillo, y empezar a oscilar la piedra. Y mientras oscilaba, iban cazándola y iban levantando. Esto es un trabajo, en fin, casi imposible. Pero en Egipto todo es posible. Yo os lo digo, que los arquitectos en las excavaciones, cuando les dicen, vamos a hacer esto, pero si es que eso es imposible, pues lo hacen. Con gente muy habilidosa y muy ingeniosa. Vamos a ver un ejemplo de uno de estos robos por el pozo funerario y con un rastrillo. Esta es la sección y la planta de la mastaba de un visir, que era la persona que más mandaba en Egipto después del faraón, el visir Mereruca. Bueno, Mereruca cuando se entierra en este sarcófago, se le pone la tapa, tiene un rastrillo que está ubicado como en una especie de caja en la entrada de la tumba, en una caja de piedra, bajan el rastrillo y queda cerrada la tumba. Y llenan todo el pozo de escombro. Bien, ¿qué es lo que hacen los ladrones? Los ladrones hicieron dentro del pozo otro pozo mínimo por el que poder bajar. Y en cuanto llegaron a la parte de la caja donde estaba antes el rastrillo, hicieron un agujero, penetraron por la caja del rastrillo, que es una caja pues, de pocos centímetros de anchura, y rompieron el rastrillo, la parte superior del rastrillo, y penetraron en la tumba. Todo esto requiere unas personas pues, con una agilidad, con una habilidad enorme. Si vais a Egipto y queréis vivir una experiencia de ladrones de tumbas, tenéis que ir a Meidum. Meidum es este lugar al sur de Memphis, bastante al sur de Memphis, donde se encuentra una pirámide, una de las primeras pirámides piramidales que construyeron los egipcios. Al ser de las primeras, no la hicieron demasiado bien y se les desmoronó. Y esto es lo que queda de la pirámide, parece más un figurat, una torre. Y en esta mastaba, la llamada mastaba 17, que probablemente perteneció a un hijo del rey o a un familiar próximo del rey, una persona muy poderosa, se encuentra, pues como os digo, esta experiencia de ladrones. Os voy a comentar.
A finales del siglo XIX, un arqueólogo inglés, Flinders Petrie, estuvo, que excavó en todo Egipto, pues estuvo excavando aquí en Mel. Y empezó a excavar en esta tumba. Vio que era una tumba, una mastaba gigantesca, y dijo, aquí tiene que haber algo. Pues voy a empezar a excavar túneles por todas partes de la mastaba para ver si doy con la cámara. Empezó a excavar túneles, como hacían los ladrones. Y nada, no encontró la cámara. Volvió 19 años después y siguió con los túneles hasta que por fin dio con la cámara. ¿Qué pasó? Que cuando entró en la cámara, vio que la habían robado. ¿Y cómo la habían robado? Pues a través de un túnel. Pero gracias a ese túnel, Petrie comenzó a investigar el túnel. Comenzó a investigar cómo los ladrones habían llegado y empezó a excavar ese túnel, que no es habitual, pero en este caso era un túnel que ofrecía bastante seguridad porque estaba excavado en la tierra. Es este túnel de aquí. Y actualmente este túnel es el acceso de entrada para visitar el interior de la... Es decir, que para visitarla tenéis que hacer el mismo recorrido que hicieron los ladrones. ¿Cuál es ese recorrido? Pues ese es el túnel que os he indicado. Es un túnel de unos 20 metros de largo, de 1 metro de alto y medio metro de ancho, por el que tienes que ir, pues en cuclillas o a gatas. Y los ladrones lo que hicieron fue excavar en la piedra caliza, que es muy fácil, vamos, es un tipo de caliza además muy blanda. Excavaron 20 metros y de repente se toparon al fondo con un muro de adobe. Dijeron, amigo, esto forma parte de la estructura del techo de la cámara. Esto forma parte de la cámara, por tanto vamos a excavar para abajo. Y empezaron a excavar para abajo. Ellos conocían bien la estructura de la tumba, sabían dónde ir el túnel hacia dónde tenía que ir, a qué profundidad. Cuando llegaron ahí, empezaron a bajar hacia abajo. Actualmente se baja por una escalera que no es faraónica, pero casi. Es una escalera que parece que te la saca. Bueno, pues 3 o 4 metros más abajo, los ladrones excavaron un pozo y hicieron un agujero en un sillar de piedra que encontraron. Encontraron un muro de piedra y sabían que ese muro pertenecía al interior de la cámara. Esta es una foto del interior de la cámara con el agujero de los ladrones. ¿Qué se encontraron dentro? Un sarcófago de granito rojo. Granito rojo. High security. Vamos. Bueno, no importa mucho. Petrie encontró una palanca de 1,80 m de largo, hecha en madera de acacia, que es una madera durísima, de un diámetro de 6 centímetros aproximadamente, y que tenía en uno de sus extremos, pues terminaba como un destornillador. Probablemente con esta palanca consiguieron mover un poco la tapa del sarcófago. Y además lo hicieron rodar, pudieron ponerle debajo, como una especie de rueda, una de estas macetas que os he enseñado antes. Y actualmente esa maceta sigue ahí. Está prácticamente fosilizada, casi petrificada. Por tanto, casi, bueno, pues veis el túnel de los ladrones, la maceta que utilizaron los ladrones. En fin, es una experiencia pues muy... A mí al menos me gusta mucho. No sé, a lo mejor vais vosotros y diréis, aquí yo no vuelvo. Otra manera de llegar era cuando, por ejemplo, en una mastaba había varios pozos o había pozos de otros lugares, pues desde una tumba que ya había sido saqueada, si estaban construyendo un pozo de otra tumba, aprovechaban y excavaban un túnel para acceder a la cámara. Y a partir de aquí a lo mejor podían excavar otro túnel para acceder a otra cámara. Sabían bien dónde estaban los pozos, sabían las alturas de las cámaras, etc. Esa era otra forma también. De hecho, por ejemplo, este egiptólogo egipcio, Selim Hassan, excava otra tumba en Saqqara de un personaje llamado Nias Pepi. Esta es la capilla rupestre y aquí está el pozo. Y el pozo tenía unos 8 metros de profundidad. Esta cámara es muy especial porque Nias Pepi mandó que a mitad del pozo se estrechara el pozo. ¿Para qué? Para colocar una gran piedra. Selim Hassan se le dio deseo para levantar esa piedra. Una vez que levantó la piedra pensaba que se iba a encontrar con una tumba intacta y lo que se encontró, perdonad la foto, era un ataúd abierto que ya había sido robado. ¿Por qué? Porque Selim Hassan menciona que los ladrones accedieron a través del túnel. Por desgracia no hay fotos del túnel, no hay planimetría del túnel, no sé dónde colocarlo.
Una vez dentro, tenían los sarcófagos. Los sarcófagos de caliza eran muy fáciles de romper. Y por tanto hacían agujeros por los que meter el brazo para tantear dónde estaba la joya, que sabía que a lo mejor estaba en la cabeza o en la cintura, etcétera, o bien creaban un espacio lo suficientemente grande para meter un niño. A veces no tenían niños o querían entrar y abrían un agujero mucho más grande, y otras veces lo que hacían era con una palanca de nuevo desplazar la tapa. A veces ayudaban, pues con la maceta que os he comentado antes, con una tinaja que encontrarían dentro de la tumba, con una caza de una piedra también en el interior de la tumba, o si eran muy impacientes, rompían la tapa del sarcófago y ya está. Hay formas muy diferentes. ¿Y qué robaban los ladrones? Generalmente oro, plata, materiales preciosos, y sobre todo estos metales preciosos. Pero en esta época probablemente también, si los difuntos se enterraban con ellos, ungüentos y lino. El lino de primera calidad era un objeto muy preciado. Los ungüentos es más probable que no lo robaran, porque los egipcios muchas veces lo que hacían era enterrarse con vasijas con el nombre de ese ungüento, pero lo rellenaban con grasa de óvido, con barro, pero que mágicamente, a través de tener el nombre que tenían en el vaso, se convertía en aquello que ellos querían. Lo que es llamativo es que durante esta época, por ejemplo, los objetos de cobre y de bronce, que sabemos que los ladrones de tumbas en los papiros sí buscaban, pues son desdeñados. A los ladrones de tumbas del Reino Antiguo no les interesaba, no sabemos por qué. Y hay otros objetos, por ejemplo, determinados objetos de obsidiana, que es una roca volcánica que solamente se encuentra a miles de kilómetros al norte y al sur de Egipto, a ellos tampoco les servía para nada. ¿Por qué? Porque son objetos, era un material que se utilizaba sobre todo para unos objetos rituales muy específicos. Si tú ibas al mercado con un trocito de obsidiana, pues seguramente te venía de un templo o te venía de una tumba, entonces te estabas delatando. ¿Y por qué robaban? Bueno, pues por beneficio económico, por supuesto, y aquí es llamativo que en la jerga de los ladrones de papiros llaman al botín pan. Siempre están hablando del pan, no hablan del oro, de la plata, sino del pan. Es una forma un poco también de ver que los robos no dejaban de ser un medio de subsistencia para vivir, ¿no? ¿Y en qué creían? Bueno, pues probablemente muchos de los ladrones no tenían demasiado respeto por los difuntos, pero hay algunos casos que pensamos que los ladrones sí tenían miedo. Hay algunas tumbas que han sido quemadas el interior, pero además a conciencia. Probablemente esto quizás sea por una persecución política de la persona, pero también por los propios ladrones, que destruyendo el cadáver, de esa manera ya sabían que el difunto no les iba a perseguir ni en vida ni en muerte, ni aquí ni en el más allá. Lo liquidaban, lo eliminaban. En otros casos, sin embargo, juegan con los cadáveres. Esta tumba se encontró con el ataúd, con el sarcófago roto, y los ladrones, una vez que lo robaron, pusieron la cabeza de la momia encima, mirando a los propios ladrones. Un poco parece ser como un objeto de burla. Bueno, esta es una tumba que se ha encontrado recientemente de una anciana con la cabeza separada. Se pensó que era objeto de los ladrones. Parece ser que no, que es uno que fue decapitada antes, posiblemente ya muerta, pero fue decapitada. Y últimamente se está cobrando cierto interés en determinadas tumbas de mujeres ancianas que han sido enterradas de esta manera, con la mujer decapitada, con la mujer enterrada boca abajo con el ataúd puesto en piedras, o como si fueran brujas o algo extraño. Entonces, esto hay que estudiar porque todavía no hay ningún texto que nos hable de este tipo de figura en la documentación. No parece que a los egipcios les importara mucho las amenazas que ponían en las tumbas los propietarios de las tumbas. Por ejemplo, aquí tenéis en Giza pues dos ejemplos de amenazas. No voy a leer todo, aquí me voy a centrar sobre todo en el final de la amenaza de un personaje que era artesano también. Trabajaba probablemente con los mismos que actuaban como ladrones. En cuanto a cualquier hombre que haga algo contra la tumba, entonces serán el cocodrilo, el hipopótamo y el león, es decir, los animales más peligrosos de la fauna egipcia, los que le devorarán.
Este tipo de fórmula es muy común en Guisa, en esta necrópolis, y hay un ejemplo en el que un artesano comenzó a esculpir esta fórmula, se hizo un lío, no sabía bien cómo escribirla, y lo que hizo fue al final poner un dibujo de una persona que está siendo mordida por una serpiente en la espalda, sus ojos están siendo comidos por un cuervo, un buitre le está comiendo por detrás, un perro le está comiendo la mano, un escorpión le está picando un pie y en el otro pie tiene un cocodrilo que también le está mordiendo. Dijo, bueno, pero en vez de poner escribir el texto, ya pongo aquí el dibujo y esto vale como señal, ¿no? ¿Y qué riesgos corrían? Esto también es importante. Bueno, no tenemos ningún documento escrito del Reino Antiguo que nos hable sobre cómo eran castigados los ladrones de tumbas. Pero era una sociedad muy severa, muy severa. Esto es un relieve de esta época de una persona a la que le están azotando en un poste. Por los papiros, bueno, en un poste. Por los papiros sabemos de estos papiros de robo de tumba que en general fueron sentenciados a muerte, fueron empalados los ladrones. Y aquellos cuyo delito fuera menor, se les cortaba las orejas, se les cortaba la nariz y se les enviaba bien a las canteras, bien a una guarnición militar en Nubia, perdida. Es decir, eran castigos que realmente podían hacer pensar al ladrón más de un par de veces el dejar de robar o no. En cualquier caso, robos hubo siempre y esto no quebrantó el ánimo de los ladrones. ¿Qué otros riesgos corrían? Pues los riesgos del oficio. Tenemos dos ejemplos que no datan del Reino Antiguo, son un poquito anteriores y un poquito posteriores, sobre ladrones que murieron con las manos en la masa. En una tumba, en una necrópolis anterior al Reino Antiguo, en torno a 3000 a.C., tenemos la planta de la tumba, pero no sabemos, no tenemos ninguna fotografía ni ninguna planimetría más precisa. Sabemos que hubo un ladrón que excavó un túnel para buscar una cámara funeraria. Esta cámara funeraria a la que se accedía por unas escaleras. El túnel estaba hecho de forma tan superficial que cuando el ladrón llegó a la altura de este muro de adobe, el peso del adobe hizo que se derrumbara el muro y pilló al ladrón en medio. Y bueno, tenemos una reconstrucción, los hechos. Y en otra tumba posterior al Reino Antiguo, un excavador inglés, Weevil, encontró en una necrópolis, pues estaba excavando tumbas y de repente encontró un gran cráter. Empezó a vaciar el cráter y lo que vio es que era una cámara mortuoria como todas. Y en el fondo encontró un ataúd de madera y enfrente de él los restos de una persona que había estado en cuclillas y que tenía delante de él unas joyas. Reconstrucción de los hechos. El ladrón que acababa de robar las tumbas y estaba viendo las joyas y las tenía en la mano, pues tuvo la malísima suerte de que el hecho se le cayó encima, le mató en el acto. ¿Qué podemos concluir con el robo de tumbas? Y perdonad que me haya extendido un poco. Bueno, pues que se trata, el estudio del robo de tumbas es estudiarlo, supone conocimiento de una actividad que se desarrolla durante muchísimo tiempo, que tiene una importancia importante, es un aspecto más de la vida cotidiana, pero de la trastienda de la vida cotidiana, un aspecto poco conocido y que tiene connotaciones de todo tipo. Por ejemplo, después de los robos de tumbas en los papiros, sabemos que comienza a haber un cambio en las prácticas funerarias de mucha gente. Ya no se entierran con mucho ajuar funerario, sino con lo esencial. Y suele ser elementos bastante de poco interés, de poco atractivo para los ladrones. Figuritas funerarias, papiros. Y luego es una faceta mal conocida y heterodoxa de la interrelación entre vivos y muertos y también entre periodos diferentes, porque al fin y al cabo un ladrón podía ser un poquito posterior en el tiempo a la víctima a la que estaba robando. Pero bueno, esto ya. Y nada más, perdonad la extensión de tiempo, espero que os haya sido de interés y muchas gracias. Gracias muchísimas de Egipto y a mí me llama la atención importante solo de que las oficios, digamos, que hacían los hombres y las mujeres, ya señalaba hay dos, ¿no? Uno en el mercado y otro que hacían las oficios de la pero si sabes alguno más, cómo se distribuía un poco la... Sí, bueno, generalmente los hombres eran los que mandaban, ¿eh? O sea, eran los supervisores, por ejemplo,
elaboración de pan, elaboración de alimentos, salvo los cárnicos, podrían ser las mujeres. La elaboración de lino, mujeres y niños. Generalmente, esto es que me da miedo generalizar porque siempre hay excepciones. Por suerte había siempre, bueno, pues, los vídeos eran permeables. Sobre todo los hombres podían penetrar más en los de las mujeres que las mujeres en los de los hombres. Y sobre todo en temas de elaboración de alimentos, de vestidos, de ropa. Luego, por ejemplo, en las actividades agrícolas, muchas veces las personas dedicadas, por ejemplo, al aventamiento del cereal solían ser mujeres más que los hombres, pero los hombres eran más la cosecha. Pero bueno, aquí también de nuevo hay, digamos, como una interacción mayor. O sea, en general, casi todo, por ejemplo, ha habido algunos arqueólogos que han estudiado algunas tumbas con un catálogo de escenas muy grande. Entonces han dicho, bueno, vamos a contar hombres y mujeres que hay aquí. Empiezan a contar y dicen, bueno, conclusión, las mujeres no existían. Prácticamente un 10%, un 5% de las representaciones, a lo mejor en una determinada tumba, son solo mujeres. Y los demás son hombres. ¿Por qué? Porque se está dando preeminencia a determinadas actividades rituales religiosas, pero también a determinadas acciones, oficios que son preeminentemente masculinos. Hay excepciones. Hay un señor que, por ejemplo, se enterró y que todo lo que se hace, todas las figuras que están realizando acciones de la vida cotidiana en esa tumba son mujeres. Todas. Salvo los sacerdotes, los rituales. Es una excepción. Es una sociedad claramente machista. O sea, no. Es verdad que las mujeres tenían algunas ciertas ventajas, etcétera, pero bueno, es una sociedad que los restos que nos han dejado artísticos, documentales, están hechos por hombres y para hombres. O alguna contada excepción, como siempre, que es la excepción que confirma la regla. Más o menos, son milenios, pero ¿qué población tenía Egipto? ¿Se sabe más o menos? Es difícil. Por ejemplo, en el Reino Antiguo, en este periodo que estaba hablando, se estima entre 1 millón o 2 millones. Es que depende. Ahí. Pero bueno, otra cosa. Mastaba solamente se enterraba a gente de una clase socioeconómica alta. ¿Los pobres dónde se enterraban? Bueno, claro, aquí es que hablamos de las clases, es que es difícil porque es un aspecto. Sí, el trabajador de la tumba, ¿dónde se enterraba? Los trabajadores también se enterraban en mastabas, en mini mastabas, o mastabas más modestas, pero luego hay sorprendentemente gente que no tiene ningún título, que se entierra en mastabas más o menos prósperas, otra gente que tiene títulos que está esperando que tengan una tumba enorme la tiene más pequeña. Pero, por ejemplo, para la gente más humilde, para los campesinos que se comentaba, pues probablemente se enterraban en la tierra, pues, ya está, con algún objeto, pero... Estados o enterraban en grupos, a varias personas. Sí, pues, mira, por ejemplo, la tumba esta de los desconocidos que os he puesto antes, en la misma cámara había 3 ataúdes a la vez. No suele ser lo habitual en este periodo, pero sí, a veces se reabrían las tumbas. Y en algunas de esas tumbas cuando se reabría, los familiares ponían a veces cartas a los muertos sobre vasijas, diciendo, oye, que fulanito me está haciendo la vida imposible, mira a ver si puedes determinar tal cosa y puedes saber... Sí. Pues no lo sabe. Ya has visto, por ejemplo, esa tumba, pues tenía un cinturón, una diadema, unas pulseras, pero no sabe, depende. Es que posiblemente el visir Meleruca, este visir al que robaron, pues probablemente tuviera muchas. Pero es que, claro, como faltan, Tutankamón estaba lleno, tenía de todo. Has dicho que había veces en las que los embalsamadores y los ladrones estaban como compinchados y los embalsamadores le colocaban los amuletos a la momia. Sí. ¿Y
Y hay casos en los que los embalsamadores, en vez de colocárselos algunos, se los hayan quedado y se los hayan dado a los sueltos. Ahí el problema es que no lo sabemos. Al que tuviera documentos escritos podrían saberlo, pero claro, cuando encontramos una momia sin nada, no sabemos si no tiene nada porque no se lo podía permitir o un embalsamador. Ahí seguramente había mucho más control. De hecho, hay algunos, Heródoto menciona que, por ejemplo, cuando se momificaban los muertos eran varios sacerdotes, cada uno especializado. Había determinado sacerdote que hacían la primera incisión a la momia y simbólicamente se le tiraban piedras por hacer daño a la persona y tenía que salir de la sala. O sea, que unos y otros se vigilarían. No creo que en ese momento, probablemente uno alargara la mano, ¿no? Pero era posiblemente era un ámbito mucho más controlado y más vigilado, pero no lo sabemos. Con la idea, ¿no? Que aquello es todo súper solitario y tal. ¿Qué otros oficios entonces podría haber? O sea, entiendo que estaba el tema de los entrenadores, vigilantes. ¿Había algún otro oficio relacionado con todo esto? Los sacerdotes. Es decir, no solo los embalsamadores, sino luego las personas encargadas de realizar los cultos en las tumbas para los muertos. Generalmente eran familiares, pero también había algunas personas profesionales a las que el difunto pagaría después para asegurarse que se le iba a realizar un culto regular durante el tiempo. En las necrópolis solían ser muy vivas. Tenían bastante dentro lo que cabe. Probablemente hubiera su pronuncia. No, por ejemplo, en los robos de tumbas, la persona que empieza a realizar la investigación en los robos de tumbas es el jefe de la policía. Y seguramente lo realiza un poco como la mejor defensa es un ataque, ¿no? Diciendo, antes de que me acusen a mí, voy a empezar a realizar una investigación para que de esta manera parezca que no estoy implicado. Se mantenían para desescombrar, sobre todo cuando hacían chimenea, cómo sacaban todo lo que iban mirando. Bueno, Sí se sabe, vamos. siempre tenemos la imagen de que las necrópolis son lugares, debieron de ser lugares limpios, bueno, despejados, muy bien construidos, pero realmente es que cada tumba tiene una vida de 40, 50 años. De hecho, muchas de estas amenazas no son solo a los ladrones de tumbas, sino personas que puedan apropiarse de los sillares de esa tumba para ser reutilizados en tumbas vecinas. Entonces, las tumbas tenían una apariencia bastante más deteriorada de lo que podemos imaginarnos en estas reconstrucciones ideales. Por tanto, soltar un poquito de tierra acá, un poquito de tierra allá, aparte de que cierto va siempre llevando tierra, pues no debería de llamar mucho la atención. Pero de nuevo tampoco lo sabemos seguro. ¿Hay tumbas de gente muy rica que tuvieran guardianes solo para esa tumba? No, porque generalmente se enterraban en un cementerio general. Pero hay, por ejemplo, un señor en una tumba que hace un contrato específico para los policías, para los encargados de la necrópolis, para vigilar su tumba, pero su tumba está al lado de muchas otras. A lo mejor lo que quería era evitar precisamente asegurarse económicamente de que estas otras personas no fueran sobornadas por los ladrones, pero eso ya... Vamos a hacer unas preguntas que no pudieran responderlas. Bueno, sí, de forma ilegal, pero ahora los robos de tumbas, digamos, no van tanto a las joyas como cualquier tipo de antigüedad. Es decir, las capillas funerarias decoradas, un relieve se vende y se vende por miles de dólares. Es decir, que el robo de antigüedades es muy grande. Hay una anécdota muy curiosa porque en la Edad Media y en la Edad Moderna
hubo una reactivación de robos de tumbas faraónicas en búsqueda de momias, porque con las momias se producía el polvo de momia. Era en Europa, era como un elemento, como medicina. El polvo de momia, es decir, momias trituradas, pulverizadas de animales y de personas, se mezclaban con vino, con miel, se tomaban, pensando que eran medicamentos, o se ponían en cremas para curar. A partir del siglo XVII ya se comenzó a ver que eso no funcionaba. Y que además la venta de momias, la demanda en Occidente, esto solamente Occidente lo demandaba, a los egipcios nunca se les ocurrió. Pues en Occidente se empezó a ver que muchos egipcios comenzaban con los cadáveres que encontraban de gente que no tenían familiares, pues los empezaban a secar para crear momias artificiales. Muchas veces, por eso os decía que el robo de tumbas es una actividad muy continua en el tiempo, pero luego los objetos que se roban van variando también. Puede determinado objeto cobrar más interés que otro. Ahora, una antigüedad, una silla de madera faraónica, un ladrón no la robaba. Ahora, bueno, una antigüedad, ¿no? Podría ser que en alguna cámara funeraria, debajo del sarcófago donde se enterraba al que había, o sea, debajo del sarcófago, ¿podría haber otro donde se enterraran las joyas más valiosas? Bueno, sí, podría haber. Mira, de hecho, hay una tumba posterior que los ladrones lo que hicieron fue, cuando entraron en la tumba, fueron directitos al sarcófago y robaron el sarcófago. Era de una princesa. Pero todas las joyas de la princesa estaban metidas en una caja, pero no con una finalidad de esconderlas. Estaban en una caja, en una esquinita, justo en la entrada. Los ladrones pasaron directo a su objetivo y esa caja que estaba cerrada y se enteraron. Cuando llegó el arqueólogo a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y excavó esta cámara, cuando vio la caja y la abrió, dijo, toma, sí, están aquí las joyas. La tumba ha sido saqueada. ¿Cómo no la han visto? Por la oscuridad, por las prisas. Respecto a estos escondites ya, pues, bueno, posiblemente hubiera también en algunos casos este tipo de prácticas, pero no recuerdo haber documentado ninguna. A lo mejor todavía no se han encontrado.